¿Y si te dijera que hubo un hombre que vio venir la mayor crisis financiera del siglo años antes de que ocurriera? Un inversor solitario, obsesivo, con una inteligencia fuera de lo común, que se enfrentó a todo Wall Street y apostó contra el sistema, y ganó. Hoy, en Economía y Finanzas Sencillas, te contamos la fascinante historia de Michael Burry, el genio que predijo el colapso inmobiliario de 2008 y se hizo famoso gracias a la gran apuesta. Pero, ¿quién es realmente este hombre? ¿Cómo logró anticiparse a los bancos, los gobiernos y los mercados? Prepárate, porque lo que hizo Michael Burry no fue suerte, fue pura visión, disciplina y una buena dosis de rebeldía. Los orígenes de un genio diferente. Michael Burry nació en 1971 en San José, California. Desde pequeño mostró una mente analítica extraordinaria. Estudió medicina, nada menos que en la Universidad de Vanderbilt, y se convirtió en médico residente. Pero su verdadera pasión no estaba en los hospitales, sino en los mercados financieros. Mientras otros veían gráficos, él veía patrones. Mientras otros soñaban con ser médicos reconocidos, Burry pasaba las noches estudiando balances, ratios y modelos de inversión. Y aunque parezca increíble, empezó a publicar sus análisis en un blog financiero mientras aún ejercía la medicina. Su estilo llamó rápidamente la atención. No seguía modas, no hacía caso a las recomendaciones populares y, sobre todo, argumentaba con una lógica implacable. Tanto que incluso el fundador de Vanguard y varios gestores de fondos comenzaron a seguirlo. En el año 2000, Burry decidió dejar la medicina y fundar su propio fondo de inversión, Zion Capital. El nombre lo eligió en honor al libro Zion of Destiny y simbolizaba su visión, ser el heredero de una forma más racional de invertir. La filosofía Burry, independencia total. Desde el inicio, Burry se definió como un inversor contrarian, es decir, alguien que actúa justo al contrario de la mayoría. Mientras el mercado se dejaba llevar por la euforia, él buscaba oportunidades ocultas, y cuando todos huían del miedo, él veía valor. Su enfoque se inspiraba en el value investing de Benjamin Graham y Warren Buffett, pero con un toque muy personal. Burry no confiaba en los analistas, ni en las agencias de calificación, ni en las grandes instituciones financieras. Creía únicamente en los datos y en su propio análisis. Durante los primeros años de Zion Capital, logró rendimientos espectaculares. Entre 2000 y 2005, mientras el índice S&P 500 caía un 6%, su fondo ganaba más de un 240%. Un resultado impresionante que demostraba que su método funcionaba. Pero pronto, su obsesión por entender los riesgos ocultos del sistema lo llevó a mirar más allá, hacia el mercado inmobiliario. La gran visión, el colapso del mercado hipotecario. A mediados de los 2000, el mundo financiero vivía un auge sin precedentes. Los precios de la vivienda subían sin parar, los bancos daban hipotecas a cualquiera y los inversores compraban productos financieros sin entender realmente lo que había dentro. Sin embargo, Burry empezó a notar algo extraño. En sus análisis, descubrió que una parte enorme de las hipotecas eran subprime, es decir, concedidas a personas con alto riesgo de impago, y lo peor, esas hipotecas se estaban empaquetando y vendiendo como si fueran inversiones seguras. Burry, que pasaba horas leyendo informes y contratos hipotecarios uno por uno, entendió algo que casi nadie veía. Cuando los precios de la vivienda dejaran de subir, todo el sistema colapsaría. Entonces, ideó una estrategia revolucionaria. Fue uno de los primeros en comprar Credit Default Swaps, CDS, contra las hipotecas subprime. En palabras simples, apostó dinero a que esas hipotecas se hundirían. Los bancos que le vendieron esos contratos pensaban que estaba loco. ¿Quién podría perder dinero con el mercado inmobiliario?, le decían. Pero Burry estaba convencido de que el desastre era inevitable. Contra todo, la soledad del visionario. Durante años, Burry fue objeto de burlas y críticas. Sus propios inversores comenzaron a presionarlo para que abandonara esa estrategia. El mercado parecía estable, las ganancias no llegaban, y el fondo estaba atado a contratos difíciles de explicar. Imagina su situación, tener razón, pero antes de tiempo. Mientras el mundo celebraba los récords del mercado inmobiliario, él sufría pérdidas temporales y ataques de los propios clientes que lo habían financiado. Pero Burry no cedió. Tenía la evidencia, tenía la convicción y sobre todo tenía una certeza: la burbuja acabaría estallando.
En 2007, finalmente, los impagos empezaron a dispararse, los precios de la vivienda se desplomaron y el sistema financiero comenzó a derrumbarse. La victoria y el precio de tener razón. Cuando llegó la crisis de 2008, Michael Burry ganó más de $700 millones para sus inversores y más de 100 millones para sí mismo. Su análisis fue tan preciso que muchos lo consideran el primer inversor en anticipar la crisis con datos concretos. Pero su victoria no fue motivo de celebración. Se sintió incomprendido, atacado y agotado. De hecho, poco después cerró su fondo y se retiró temporalmente del mundo financiero. En entrevistas posteriores, Burry explicó que no se sentía un héroe, sino más bien un testigo del desastre. Había intentado advertir al sistema, pero nadie lo escuchó. Su historia inspiró el libro y la película The Big Short, La Gran Apuesta, donde fue interpretado magistralmente por Christian Bale, quien incluso fue nominado al Oscar por ese papel. El regreso de Burry, predicciones, polémicas y profecías. Tras varios años de silencio, Michael Burry volvió al mercado con su nueva firma, Zion Asset Management, y fiel a su estilo, continuó lanzando predicciones que sacuden a los inversores cada vez que habla. En los últimos años ha advertido sobre una posible burbuja en la renta variable, en las criptomonedas e incluso en el auge de la inteligencia artificial. A través de su cuenta de X, antes Twitter, publica mensajes breves, enigmáticos y muchas veces alarmistas. Un simple sell, vende suyo, puede generar titulares en todo el mundo. Pero más allá de sus polémicas, Burry sigue siendo coherente. Su filosofía es desconfiar del consenso y pensar de manera independiente. Cree que los mercados son cíclicos, que el exceso siempre se paga y que el verdadero valor está en los datos, no en las emociones. La mente detrás del mito. Detrás de la figura mediática, hay una historia profundamente humana. Michael Burry fue diagnosticado con síndrome de Asperger, lo que explica en parte su pensamiento obsesivo, su atención extrema al detalle y su dificultad para interactuar socialmente. Pero también es lo que le permitió mantenerse fiel a su análisis, sin dejarse arrastrar por la presión social o el ruido del mercado. En lugar de buscar aprobación, buscaba la verdad. Y esa verdad le permitió ver lo que nadie más veía. Hoy en día, vive con su familia, mantiene un perfil bajo y continúa gestionando inversiones a su manera. No busca fama ni reconocimiento. Su único objetivo es seguir comprendiendo los mecanismos del mercado y adelantarse a los próximos ciclos. Lecciones que deja Michael Burry. La historia de Michael Burry nos enseña varias lecciones valiosas. Pensar diferente es arriesgado, pero necesario. Si sigues al rebaño, acabarás donde acaba el rebaño. La información está ahí. Solo hay que tener la disciplina de buscarla y analizarla con mente fría. El tiempo puede jugar en tu contra. Tener razón demasiado pronto puede ser tan difícil como estar equivocado. La independencia intelectual es poder. Cuando no dependes de la opinión de los demás, tomas decisiones más sólidas. El valor de la convicción. Creer en tus ideas, incluso cuando todos dudan de ti, puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Michael Burry es un ejemplo de cómo una sola persona, con análisis y determinación, puede ver lo que todo un sistema ignora. Su historia es la prueba de que, en las finanzas, el mayor riesgo no siempre está en equivocarse, sino en pensar igual que los demás. Si te ha gustado este video y quieres conocer a otros personajes que cambiaron el mundo financiero, ya sea por su genialidad o su polémica, suscríbete al canal Economía y Finanzas Sencillas, activa la campanita y no te pierdas los próximos episodios. Y si quieres seguir con esta serie, te recomiendo que veas el siguiente video sobre Jordan Belfort, el famoso lobo de Wall Street. Otra mente brillante, pero con un destino muy diferente.